Buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos presentando este conversatorio que hemos llamado la recuperación de la industria petrolera nacional, es decir, una nueva visión ante un gran reto, un tema de actualidad que cobra importancia dadas las distintas posiciones que venimos observando en el liderazgo político respecto a la recuperación de la industria petrolera nacional. Como sabemos, el marco jurídico petrolero ha sido modificado en los últimos 20 años con leyes y decretos muchas veces inconexos. La realidad es que las empresas, que muchas empresas se han ido del país y la actividad petrolera se ha reducido considerablemente. En esta jornada contamos con la participación de un grupo de petroleros, ingenieros y demás profesionales responsables de la redacción de la llamada Nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que centra su atención en el desarrollo económico y social del país, abriendo todos los espacios al sector privado petrolero, al sector del sector privado, perdón, a la inversión privada. Esta ley fue introducida en la Asamblea Nacional a finales del 2020. El primero con quien vamos a tener el honor de presentar es el diputado Elías Mata, quien es ingeniero civil, que nos va a dar unas palabras, egresado de la Universidad del Zulia, tiene una maestría en gerencia de empresas también de la Universidad del Zulia, ha realizado distintos cursos de formación profesional en las áreas de ingeniería y finanzas públicas y destacó, entre otros cargos, como ingeniero estructural, ingeniero de planificación, estimación de costos, controlador de avances de obra, preparación de licitaciones, gerente y construcción de arranca, y posee una amplia experiencia docente en la Universidad del Zulia. Fue designado secretario de Obras Públicas del Estado Zulia y en el 2000 es electo diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela hasta el 2005. Del 2006 al 2009 se desempeñó como asesor en materia presupuestaria de la gobernación. En 2009 es alcalde encargado de la alcaldía de Maracaibo. Destacó como director general de la alcaldía de Maracaibo y en 2010 es electo diputado de la Asamblea Nacional, cargo para el que es escogido nuevamente en 2015. Fue articulista del diario Panorama y del diario El Regional. Actualmente continúa en funciones en la Asamblea Nacional electa en 2015, en la que preside la Comisión de Energía y Petróleo por cuarto año consecutivo. Diputado, tiene la palabra. Ante todo, buenas tardes y quiero agradecer a todo el grupo de Analítica por esta invitación. De verdad, les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de poder conversar con todos los que hoy nos acompañan sobre un tema fundamental. Y yo quiero señalar lo siguiente: desde que iniciamos esta Comisión de Energía y Petróleo en el año 2016, uno de los grandes temas fue el tema petrolero, por supuesto. Y lo que pudimos evaluar en ese primer año, donde colaboró de manera muy activa todo el equipo de gente de petróleo, quienes colaboraron permanentemente con la comisión, lo tengo que decir aquí, estuvieron muy activos y pudimos hacer una evaluación, y una de las cosas que encontramos fue que definitivamente el marco regulatorio que había impuesto el modelo del socialismo del siglo XXI era un modelo arcaico, totalmente estatista. Prácticamente la industria venía en colapso producto de que el sector privado fue prácticamente excluido poco a poco. Desde todo punto de vista, quiero mencionar, además de la ley que aprobó Chávez en el año 2001 y que fue reformada en el 2006, por cierto, en el 2001 por vía de habilitante, la segunda habilitante de la cual dispuso Chávez. En la primera habilitante aprobó la ley de hidrocarburos gaseosos. Luego la reformó la ley de hidrocarburos en el año 2006 en la Asamblea Rojita, que estaban ellos solos allí, y lo que hizo fue todavía ponerle más estatismo a esa ley, y bueno, y terminó asfixiando a toda la industria. Hubo además otro conjunto de leyes que colaboraron. Una de ellas que fue muy perniciosa fue la ley que reservó al Estado las actividades de bienes y servicios de las actividades conexas vinculadas a las actividades primarias de hidrocarburos, donde se procedió a expropiar más de 170 empresas en la costa oriental del lago. Se expropió también la empresa que inyectaba gas en Monagas. Todo esto generó un desastre de verdad en la industria petrolera. Y por lo tanto nosotros concluíamos que debíamos
Inicialmente comenzamos hablando de una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos aprobada por Chávez. Pero luego nos dimos cuenta de muchos foros que hicimos durante más de 2 años, trabajamos y ahí es donde voy. Se decidió designar un equipo que presidió el diputado Luis Stefanelli para que abordara si era necesario hacer una nueva ley. Y él, con un grupo de expertos, donde está Juan Fernández, César Mata, Dolores Dubarro, Domingo Marcico Brete, Taío Méndez, Jesús Abad, Daniel García, Ramón José Castro, y donde estuvo permanentemente también un colaborador permanente que fue el doctor Iván Lara, que estuvo como secretario y coordinador de todo este trabajo. Hicieron un trabajo extraordinario y concluyeron que había la necesidad de hacer una nueva ley, porque definitivamente la reforma no cubría las necesidades. Y en eso nos empeñamos. Y yo quiero señalar que esa ley que se hizo, porque eso es uno de los ataques que a veces uno encuentra, esa ley se enmarca dentro de los principios contenidos en la Constitución Nacional. Y eso quiero que quede claro. Se conserva la propiedad de la República sobre los yacimientos de los hidrocarburos, que es lo que establece el artículo 12. El respeto a la libertad económica, que lo establece el artículo 112. Y en el marco de la reserva legal de la industria petrolera, el artículo 302. Sí, esta es una ley que desde todo punto de vista cumple a cabalidad la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un proyecto que abre en un 100% la posibilidad de la inversión privada en todas las actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos, sin menoscabo de que el Estado también puede realizar dichas actividades con o sin participación privada. Sí, es un proyecto que nosotros estamos convencidos que puede darle un dinamismo importantísimo a la industria petrolera. Pero además es un proyecto que todo lo que tiene que ver con el tema de los impuestos, de las tasas, se adapta también a la competitividad con otros países como Brasil, como Colombia, como países que tienen un marco regulatorio más flexible que el que tenemos actualmente nosotros. Es decir, estamos convencidos que es una ley que puede dinamizar la industria petrolera. Insisto, no solamente es esa sola ley, hay que derogar esa ley que reserva al Estado las actividades, los bienes y servicios de las actividades conexas. Hay que reformar todo lo que tiene que ver con la ley del mercado interno. Tenemos también, que también lo hicimos, aquí está Ramón José Castro, que es experto en esa materia y nos ayudó también a elaborar ese proyecto. Está todo lo que tiene que ver con el tema de las petroquímicas, que también fueron prácticamente estatizadas. También se trabajó un proyecto sobre esa materia. Es decir, esta Asamblea Nacional del 2015 tiene un marco de leyes listos para que pueden, no tenemos duda, dinamizar la industria petrolera, entendiendo que ya la industria petrolera no tiene el mismo peso que tenía en los años anteriores, pero siempre va a ser una palanca importante para la recuperación de nuestro país, porque es una manera, es un bien que tenemos allí a primera mano y que va a ayudar mucho a la recuperación de Venezuela. Muchas gracias, Yo quiero dejar muchas gracias. Introducción. Adelante. Sí, muchas gracias. Creo que esas palabras han sido muy esclarecedoras y sobre todo que ponen en su justo lugar el trabajo que ha hecho la Asamblea y lo que hay que hacer. Y eso, como usted dijo muy claramente, está enmarcado, no está al margen de lo que establece la Constitución. Ahora quiero darle también la palabra, también como invitado inicial, al diputado Luis Stefanelli, porque después entonces tendremos las 3 ponencias de los que participaron, digamos, en el campo técnico de este magnífico instrumento que se adapta, como usted lo dijo muy bien, a los tiempos que estamos viviendo. Le voy a dar la palabra entonces, el diputado Luis Stefanelli se graduó con honores de ingeniero civil en la Universidad de Carabobo. Destacó en los cargos privados como directivo, presidente en varias empresas en las áreas de construcción,
pesca y procesamiento de productos del mar, astilleros navales y empresas de consulta de opinión pública. Se desempeñó en el área docente como profesor de la Universidad de Carabobo y de la Universidad Francisco de Miranda en el estado Falcón. En su experiencia política destaca como militante del Partido Voluntad Popular, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular y coordinador regional en Falcón del Partido Voluntad Popular. Ha ocupado los siguientes cargos públicos: ingeniero municipal de la ciudad de Puerto Cabello, director de Obras Públicas de la Gobernación del Estado de Carabobo, director de Obras Públicas de la Gobernación del Estado de Falcón. Y entre sus actividades legislativas destacan diputado del Congreso de la República de Venezuela en 2 oportunidades, hasta el 2003, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y la de los Medios de Comunicación en el Congreso Nacional, después diputado de la Asamblea Nacional de 2016 a 2021 y electo en diciembre del 2015. Se ha desempeñado como vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la actual Asamblea Nacional y presidente de la Subcomisión de Asuntos Electorales de esa misma comisión. Actualmente ejerce como miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y coordinador para la redacción de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos en esa comisión. Tiene la palabra, diputado. Buenas tardes. Voy a poner el video de cámara por un rato y voy a tener que verla porque tengo muy mala señal. Me temo que pueda caérseme, ¿no? Tuve muchos problemas para ingresar al foro. Bueno, muchas gracias ante todo por esta oportunidad de analítica y una oportunidad que espero aprovechemos al máximo para delinear lo que sería un nuevo proyecto petrolero, una nueva industria petrolera nacional basada precisamente en el fracaso del modelo socialista que actualmente rige el destino de la industria petrolera, fracaso que hoy se evidencia con gravísimas denuncias que todos ustedes conocen y que están siendo, digamos, escándalos en la opinión pública. Como dijo el diputado Mata, realmente en el 2019 había una perspectiva política de cambio importante y nosotros nos dimos a la tarea de construir un nuevo modelo precisamente pensando en la necesidad de adecuar un proceso que estaba por venir y que precisamente tenía esperanza venezolano que viera rápidamente. No fue así, pero sin embargo los postulados de este proyecto siguen vigentes. En ese momento, inicialmente se discutió sobre 2 posibilidades, una la reforma y otra una nueva ley, y se decantó precisamente en el modelo de una nueva ley orgánica de hidrocarburos. Yo quiero de verdad manifestar mi orgullo y satisfacción de haber podido contar con extraordinarios colaboradores. Este proceso llevó mucho tiempo, este proceso hizo muchas consultas públicas, fuimos a cantidad de foros increíbles, y yo no puedo mencionar todas las personas que participaron y dieron opiniones que fueron recogidas cabalmente y plasmadas en un proyecto que tenía precisamente el fundamento de convertir a la industria petrolera en la nueva, en la palanca para un desarrollo que debe ser lo más inmediato posible frente a un cambio, todavía cuenta de que estos cambios necesitan resultados tempranos. Y esa ley fue diseñada en conjunto, por supuesto. Yo conté con la colaboración extraordinaria, quiero agradecérselo a nombre de los venezolanos, porque esto se hizo totalmente ad honorem, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, y de personas brillantes con las cuales se contó, como Juan Fernández, César Mata, Dodedo Barro, Domingo Marcecovetre, Taía Méndez, Jesús Abou, Daniel García, Ramón José Castro, y con la colaboración siempre, digamos, muy cercana, muy directa del equipo técnico de la comisión, encabezado por el doctor Iván Lara, quien contribuyó pues con este esfuerzo. Dicho eso, debo decir que esta ley, por supuesto, es una ley que abre el mercado petrolero, es una ley que está hecha sin ninguna timidez, a todo lo contrario, es una ley que rompe con los parámetros esos estatistas, ese modelo, digamos, que ha llevado a la industria petrolera al fracaso y que pretende darle un giro, yo digo, de 180 grados a la actual situación. Estamos claros que la filosofía que siempre llevamos adelante era masificar la producción petrolera.
porque aun cuando, por supuesto que el government take o el beneficio del Estado siempre se cuida de la mayor, se puede o se debe cuidar de la mayor, digamos, buscando el mayor rendimiento. Nosotros estimamos o entendemos que la masificación petrolera tiene, digamos, beneficios colaterales y partimos siempre de la filosofía que es preferible en la industria petrolera tener 2 millones de barriles diarios con un government take de $10 que tener 1 millón con un government take de 20 millones. Lo ideal es tener un government take una producción de 2 millones con un government take de $20. Pero si esto puede ser, digamos, no puede ser digamos, el objetivo principal, que se le prima lo más posible porque tenemos una capacidad muy alta, tenemos una reserva muy alta y nosotros entendemos que los beneficios colaterales son inmensos, mucho más grandes de 1 millón de barriles que 2 millones de barriles. O sea que no solamente es recibir el mismo dinero del Estado, sino que la población en general, el país y el PIB del país se incrementaría enormemente. Dado esto, nosotros abrimos, por supuesto, a la inversión privada sin ningún tipo, digamos, repito, de complejo, porque hay un problema aquí que está sembrado, que viene de mucho atrás, que era, por supuesto, conservar el petróleo, y que hoy en día todas las realidades del mundo nos indican que la actividad petrolera puede tener, digamos, un tiempo no tan lejano o un tiempo corto, y que es necesario rendir al máximo esto. Esta ley además pretende acercarse o se acercará al pueblo venezolano, en el sentido de que va a buscar desarrollar el mercado interno. Ahí está Ramón José Castro, que ha venido trabajando en esa ley, hace justicia en la ley del mercado interno, hace justicia nuevamente al desarrollo y a la descentralización, porque nosotros entendemos que aquí no hay una retribución a los estados petroleros, a los municipios petroleros, digamos, de retribución por el costo que significa, el costo ecológico, el costo social, que significa tener una industria de estas dimensiones en su área. Y por supuesto, hacemos entonces una transición importante, porque algunos preguntan si esto es un modelo que requiere de tempranos resultados. Bueno, ¿cómo se logra si tú vas a hacer una transición a una ley que va a crear nuevas instituciones, fuertes instituciones, alineadas con las tendencias internacionales, como son la Agencia Venezolana de Hidrocarburos? Pero la ley prevé un modelo de transición en el cual faculta al ministerio de tomar las atribuciones de la agencia mientras ésta no se instala, y le da un plazo de 1 año con una prórroga de 6 meses. Nosotros siempre hemos dicho también, yo uso mucho esa frase, que las leyes no suelen ser tan malas como malos pueden ser quienes las administran. Y por supuesto que la ley actual es bien mala, pero pudiera haber sido mucho más útil si los que lo administraran fueran gente capaz y gente proba y patriota al frente de ellas. Pero en este caso, todo dependerá, por supuesto, de la escogencia que pueda hacer la nueva administración, la nueva visión política del país, el cambio político, y que debe contar al frente con hombres probos, hombres conocedores de la materia, y hombres que puedan estar, ¿verdad?, a la altura de las circunstancias que Venezuela va a requerir. Un proceso de transición sumamente delicado. Esta ley establece las áreas de competencia con mucha claridad, unifica la legislación en materia de hidrocarburos, porque unifica la ley de gas con la ley de petróleo, que fue, digamos, separada, pues yo creo que por razones más políticas que técnicas, pero además le da una fortaleza muy grande al posible desarrollo gasífero del país, a la gasificación del país. Y ahí es donde decimos que llegar a cada pueblo, llegar a cada casa, va a producir
un beneficio muy importante económico, una subida del PIB y, por supuesto, el servicio tan importante de gas. Nosotros estamos convencidos que aplicar una ley como esta, que costó tanto y repito, tuvo el concurso de muchísimos expertos petroleros, que no me atrevo a mencionar a ninguno porque fueron muchos, y que el gran esfuerzo que hizo esta comisión, que me acompañó como coordinador de esta ley, por supuesto, debe de una manera u otra ser reconocido. Yo quiero darle también un reconocimiento importante a Elías Mata, mi hermano, mi amigo de luchas de tantos años, por todo el apoyo y la confianza que en nosotros depositó durante todo este proceso, en el cual siempre estuvo él participando y aportando. Y por supuesto, repito, a todos aquellos que hoy no puedo mencionar por temor a, digamos, olvidarme de alguno de ellos. Muchas gracias, señor diputado. Lo más importante de esta ley, para terminar, es que ella se autorregula, ella permite cierta, digamos, flexibilidad a los funcionarios que estén al frente, establece estándares de principio de transparencia. Por supuesto, se revisa todo este tema de las actividades delegadas y digamos, se eliminan las trabas y se evita en la medida posible democracia innecesaria. Se establece una flexibilidad muy grande para la toma de decisiones, o importante, pero repito, el secreto de todo esto es a quién va a estar en el frente, y de lo cual los venezolanos tenemos que estar muy pendientes en el momento de un cambio de régimen o de modelo político del país. Bueno. Y no abusa ni agrede a nadie, ni le quita su derecho a nadie, porque se prevé los mantenimientos del régimen actual establecido. Las empresas, aun cuando mixtas, por ejemplo, aun cuando tengan, los minoritarios no tengan la decisión, digamos, la mayoría para la decisión, se establece que se van digamos, a mantener en el régimen anterior, si así lo prefieren, pero también se le abre el paso para que se ajuste al modelo nuevo, porque creemos que el modelo nuevo es más, digamos, más atractivo, inclusive para las mixtas, porque las mixtas, aunque se puedan ver como empresas que ya vienen de atrás, el hecho de que queramos que se invierta en ellas requiere de que se vean como que reciban los mismos beneficios que los que puedan entrar a partir de su promulgación y puesta en ejecución. Muchas gracias, señor. Bueno, yo quiero darle las gracias a Analítica y realmente me sentíme muy orgulloso después de participar en este foro. Quiero decirle que la Asamblea Nacional ha hecho un gran esfuerzo en todo esto y ese modelo está ahí porque más que una ley es un modelo, un nuevo modelo para político, de visión política del manejo de la industria petrolera nacional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los diputados que nos explicaron la parte legislativa y el proceso de cómo se elaboró esta ley. Ahora vamos a entrar en las ponencias y en la primera ponencia la va a presentar Juan Fernández. Juan Fernández es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Posee un Master of Arts en Economía Aplicada en Eastern Michigan University en Michigan, Estados Unidos. Ha realizado cursos de gerencia y liderazgo en la Universidad de Harvard, de planificación estratégica en MIT, desarrollo de negocio en Babson College y cursos sobre finanzas y mercado de capitales en Oxford University en Inglaterra. Es coautor de Evaluación Económica de Proyectos Petroleros publicado por Corpoven, una filial de Petróleos de Venezuela. Es miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Petroleros. Durante 18 años de su carrera profesional ha trabajado en Petróleo de Venezuela. Destacó entre otras posiciones como gerente corporativo de planificación financiera para el sector internacional de PDVSA. Al mismo tiempo, miembro de la junta directiva de filiales de PDVSA, entre las que estaban PDVSA Trading, PDVSA Marketing Internacional, Petromar, Petrolera San Carlos, Petrolera Guanara, etc. Fue negociador con el gobierno de Curazao para la refinería de Curso. Fue CFO de refinación, suministro y comercio de PDVSA.
parte del equipo del proyecto AMACA y del equipo redactor del proyecto de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos en el 2020, miembro fundador y presidente hasta el 2004 de Gente del Petróleo, organización no gubernamental, miembro de la Coordinadora Democrática y del G5 para organizar el referéndum revocatorio del 2004 y actualmente trabaja como consultor y articulista sobre el tema energético de Venezuela. Tiene la palabra, Juan. Muchas gracias, Emilio. Voy a compartir entonces una presentación que hemos hecho al respecto para el día de hoy y quiero saber si se está viendo. Sí, sí se está viendo. Ok. Bueno, en primer lugar, agradecido, Emilio, por esta oportunidad y a todo el equipo de Analítica. Creo que es un evento muy importante y más en las circunstancias que está viviendo Venezuela, y también quiero mencionar el agradecimiento que tenemos a Elías Mata y a Luis Stefanelli por habernos permitido trabajar. De hecho, seguimos constantemente intercambiando opinión sobre muchas cosas que están sucediendo en la industria petrolera, pero también en nuestro país, y obviamente a mis compañeros de equipo de trabajo, a Taguío, a Loli, a César, a Daniel, Jesús, Domingo y Ramón. Y bueno, voy a compartir con ustedes unos pensamientos y unas reflexiones que tengo de todo el trabajo que hicimos para dar a entender por qué nosotros llegamos a este proyecto de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Quiero comenzar mostrando, cosa que yo sé que mucha gente del sector petrolero y además que ha estado involucrada en conocer los desarrollos en Venezuela, políticos conocen parte de lo que está allí reflejado, pero quiero hacer como tres tranches de lo que hemos vivido y hacia dónde vamos. El primer tranche es, bueno, cuando nace el petróleo en Venezuela, nosotros éramos un país rural, sin duda teníamos un proceso por delante muy importante por el crecimiento que estaba teniendo el consumo de este nuevo hidrocarburo, digámoslo así, que apareció en nuestra tierra y que se convirtió en un elemento importante para el desarrollo económico. Tenemos unas referencias que todavía hoy en día son peso para el negocio, como la ley de 1943, y recuerdo mucho el 50-50 y todo lo que se desarrolló en Venezuela para los efectos del negocio petrolero. Fuimos fundadores de la OPEP y llegó un momento dado en que la política, y ahí está el caso de Rómulo Betancourt con su libro y todo lo que también significó Pérez Alfonso y todo el proceso que vivimos con la recuperación de la democracia en el 58, de la política de no más concesiones. Y allí hubo en todo este periodo, evidentemente, un proceso de crecimiento económico importante para Venezuela. A partir de 1975, entonces el país cambia en su modo político y entramos en un proceso, digamos, de nacionalismo. Esa era una corriente mundial, eso no era un tema solamente exclusivo de Venezuela. Todos los países estaban buscando nacionalizar y además ya los gobiernos democráticos de Venezuela habían establecido las bases para nacionalizar la industria petrolera, la ley de reversión y todos estos mecanismos y la discusión pública que había al respecto. Pero durante ese periodo, como sabemos, se crea Petróleos de Venezuela, siendo obviamente un reto porque las empresas transnacionales que trabajaban en el país dejaron de invertir y teníamos entonces que recuperar la industria petrolera. Había áreas que nosotros no conocíamos con la suficiente profundidad, sobre todo lo que tiene que ver con comercialización, todo, planificación, finanzas de este negocio, porque evidentemente los operadores en Venezuela dependían de sus casas matrices. En ese periodo, obviamente, la economía venezolana, como todos recordamos a partir sobre todo de los 80, está en un proceso inestable y mucha gente decía, y economistas, colegas, que en Venezuela lo que teníamos era una buena economía cuando los precios estaban altos y una mala economía cuando los precios estaban bajos. Y allí se marcó un tema que hemos arrastrado y que durante los últimos 23 años se incrementó, que es la dependencia del ingreso petrolero para la economía. Y entonces entramos ya en 1999, cuando entra esta supuesta revolución, donde
El primer cambio que yo hago muy significativo es que Venezuela se convierte en un país donde el petróleo se usa para la política y no hay una política para el petróleo. Todos sabemos el manejo que hizo el difunto Chávez y que sigue haciendo Maduro desde Miraflores con respecto al tema petrolero, las alianzas geopolíticas que eso han significado, pero aquí se olvidó el desarrollo de la gente. Se crea todo un marco legal, como han dicho los diputados estatistas. Tenemos una marca que es indeseable para un país, que es la corrupción y la opacidad, y sobre todo dentro del tema de la industria petrolera. Lo estamos viviendo hoy, no es que hace unos años, hoy lo estamos viviendo. Y entonces lo que estamos observando como consecuencia de esa voracidad fiscal, de no permitir que la economía tenga oxígeno para que el sector privado también contribuya a su crecimiento, ha hecho que seamos ultra dependientes del ingreso petrolero y desembocamos en una crisis humanitaria. ¿Por qué hay que poner alguna cifra que a nosotros nos ayude a entender qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí reflejamos unos datos del Fondo Monetario Internacional que dice que más del 80% del Producto Interno Bruto de Venezuela se ha perdido. Si nosotros teníamos una capacidad para atender a 30 millones de personas, el tamaño de esa torta es hoy el 80% menos de lo que era hace unos años. En consecuencia, ¿eso qué trae? Bueno, que el país tiene que salir a algún lado y por eso tenemos hoy 7,5 millones de venezolanos afuera y la población en Venezuela lo que está sufriendo de pobreza. Hay una crisis humanitaria que jamás pensamos que podía ocurrir en nuestro país. El 50% de las familias vive ya en pobreza y si vamos a la pobreza extrema, cada día aumenta más. Y nos hemos dado cuenta, todos los venezolanos, todos sin excepción, que el modelo político del Estado empresario no funciona. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que haya un cambio político en el país, porque con el eslogan de la supuesta revolución no vamos para ningún lado, y eso lo sabe todo el mundo. El venezolano más preparado hasta el venezolano más humilde sabe que con este modo de vida no salimos para adelante. La responsabilidad primaria de lo que se tiene que hacer cuando venga este proceso de cambio lo más pronto posible es que el gobierno le tiene que dar solución a la crisis humanitaria. Eso es fundamental. Esa es su tarea para poder, digamos, sentar las bases de un proceso de transición democrática para que el país se pueda recuperar. Y tenemos que ir a un cambio de modelo económico de crecimiento acelerado. Para poder recuperar lo que teníamos en el año 2013, pues tendríamos que crecer a más de un 10% interanual la economía. Y con eso simplemente llegamos al 2013, pero nos estaríamos ubicando en el año 2033 y eso obviamente no es suficiente. La contribución que ha hecho en el pico más alto el sector petrolero a la economía, al Producto Interno Bruto, estuvo alrededor del 35, del 36% por allá en los años 80, y eso ha venido decayendo. En consecuencia, el petróleo solo no puede resolver los problemas económicos del país, pero el petróleo sí va a ser una palanca que a nosotros nos permita recuperar más rápidamente a la economía de nuestro país, porque tenemos que hacer del petróleo el instrumento para diversificar la economía. Hay algunas cosas brevemente que voy a mencionarles por encima, que tiene que ver que la estabilidad del cambio político, de la transición que hoy en día todos los venezolanos deseamos, depende de que se satisfaga la demanda social. Si eso no ocurre, a la vuelta de la esquina nos vamos a ver como Brasil, como Argentina, como lo que está pasando en Perú, como lo que está pasando en otros países de nuestra región. Ya lo dije, el Estado empresario no funciona. El sector privado es el eje para que podamos recuperar la economía y hacerla sin ningún tipo de complejos, porque nosotros tenemos la capacidad, el conocimiento y los instrumentos para que eso se pueda lograr. ¿Qué necesitamos? Crear confianza, minimizar el riesgo país y darle, obviamente, un soporte legal a este cambio de modelo económico que, como ya se ha mencionado, todo el paquete de leyes y todo este embrollo que tiene la supuesta revolución con recovecos por todos lados, es muy complicado que alguien venga con deseos reales de invertir
para quedarse y para crear riqueza. Definitivamente tenemos que pasar la página del petróleo para la política, para hacer una política para el petróleo, y eso es lo que nosotros trabajamos en esta ley. Importantísimo que Venezuela vuelva a ser un proveedor seguro y confiable en el mercado y que además se inserte en la geopolítica petrolera. Hoy Venezuela no cuenta para nada, sino para las noticias y los temas que tienen que ver en cómo se roba el patrimonio de los venezolanos del sector petrolero. Tenemos que abrir el sector financiero venezolano a que haya un desarrollo de capitales, porque uno de los temas importantes que tenemos que lograr es que el venezolano tenga sentido de pertenencia de su industria petrolera. Entonces, brevemente, la consolidación de la democracia depende del éxito en el modelo económico, de alto crecimiento, y tenemos que lograr que eso rápidamente se traduzca en un estado de bienestar aceptable para la gente. Es una responsabilidad de todos los políticos y de todos los ciudadanos y de todos los que queremos que en Venezuela haya un cambio importante y paradigmático para que el país progrese. Hay además, dentro de las circunstancias que ya sabemos de Venezuela, otros aspectos importantes que no podemos dejar de tener en cuenta, que es que el portafolio energético en el mundo, que hoy tiene un 76% de su oferta en la energía fósil, y que el tema de las renovables está aumentando, y que también hay una porción importante de lo que es la proveniente de la energía nuclear, es un proceso que ha tenido una decisión política global que va a ir cambiando y donde el peso del petróleo va a ir reduciéndose. Eso no dice que nosotros vamos a acabar de consumir petróleo, pero sí que se va a ir reduciendo, y por lo tanto la competitividad a la cual nosotros nos vamos a enfrentar, porque se van a quedar los países que tienen las mayores reservas, con las calidades que el mercado también va a exigir. Tenemos que ver cómo nos insertamos entonces dentro de ese nuevo ambiente para poder hacer Juan, se te fue la voz, se te apagaste el micrófono. ¿Aló? ¿Ya me oyen? Sí. ¿Me oyen? Ok. En cuanto al tema que les estaba mencionando de cómo el mundo está cambiando, bueno, tenemos, como lo sabemos, el Acuerdo de París, pero también hay otros elementos que nos van a afectar a nosotros como país, como industria y como empresas, que tiene que ver con estas cosas, que es la gestión, que ahora se llama ESG, que es, bueno, medir el ambiente, la sociabilidad y la gobernanza que las empresas tienen, y eso van a ser factores que van a estar allí involucrados en el tema empresarial. Y además los países que son dependientes del petróleo importado van a querer estimular aceleradamente el estímulo a las renovables. Entonces, eso es algo que es negativo para nosotros. No, es una oportunidad, porque si nosotros sabemos que hay que lograr el balance cero en la huella de dióxido de carbono, esas son oportunidades que Venezuela puede rentabilizar. Y otra cosa que es para nosotros un norte fundamental en todo el trabajo que hicimos en la ley, es que al país hay que gasificarlo. Y ese va a ser un factor de desarrollo importantísimo para Venezuela, y va a insertarse también, obviamente, con todo lo que tiene que ver con la transformación energética. Estos son razones estratégicas urgentes que el país requiere para aprovechar la palanca del petróleo y del gas. Bueno, muchas gracias, Vamos Juan. a ver. No, me falta. No, todavía te queda haciendo, perdón, que creí que te había terminado. Lo que quiero decir ahora son brevemente algunas cosas que ya sabemos que están y que son importantes para la ley. Simplemente las voy a nombrar porque ya se han hablado de ellas. Es que necesitamos que el Estado se reforme, que el Estado sea promotor y regulador eficiente, que no podemos seguir con el modelo rentista, pero sí tenemos que hacer una modificación fiscal para que los beneficios al inversionista y la justa participación del Estado sean el norte, que los entes de política petrolera y regulatorios se tienen que reforzar, que tienen que ser técnicos y se tienen que estructurar para atender todos los cambios que vamos a tener
con el cambio de modelo y con la economía que queremos para el país, que los monopolios naturales que hoy en día existen y además porque no hay un mercado que los pueda atender, pues la economía se va a tener que abrir y en el sector petrolero hay muchas oportunidades para que esto ocurra y se va a ir hacia la libre competencia y como señaló el diputado Stefanelli, las empresas mixtas van a tener que reevaluar su cambio de participación y ver si se insertan o no en esta nueva ley. En el tema fiscal, solamente quiero señalar que la regalía, que es uno de los factores esenciales para la viabilidad económica de los proyectos, va a ser una responsabilidad de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. Ella va a determinar las condiciones para que los proyectos y la inversión que se haga en el sector sea competitiva y que atraiga a los inversionistas a venir a nuestro país. Pero no podemos dejar de olvidar que hay cambios en la fiscalidad externa y que esos nos van a afectar sobre todo en la comercialización y en los cargos que algunos consumidores le van a querer poner al petróleo importado. Sé que este es un tema de los más sensibles que en este momento tenemos en Venezuela, que es cómo es el rol de las empresas estatales dentro de la ley. Bueno, esta ley permite que las empresas estatales participen y que compitan en igualdad de condiciones y que tengan la flexibilidad para lograr acuerdos con el sector privado, si les conviene o no les conviene, y cómo de esa manera pues ofertar y participar en lo que va a ser estos cambios que estamos visualizando en la ley. Pero hoy tenemos una situación particular, obviamente, con Petróleos de Venezuela. Ahí están listadas algunas de las cosas que todos conocemos, su crítica situación, la falta de inversiones, incumplimiento en sus pagos, demandas, sin flujo de caja, la pérdida del capital humano, que es uno de los temas críticos que tiene la industria petrolera y sobre todo PDVSA hoy en Venezuela, la ausencia de ejecutivos con pericias para manejar estas cosas, la opacidad como se manejan todos los negocios de PDVSA, inclusive los venezolanos no tenemos derecho a saber cómo son los acuerdos que acaba de hacer con la empresa petrolera Chevron o lo que acaba de discutir con Trinidad sobre el tema del gas. Y obviamente necesitamos hacer una auditoría intensa, post-mortem, para saber exactamente toda la maraña en que está metida la empresa estatal. Ahora, ¿qué se necesita para que esto pueda continuar? Porque también hay algo que es importante. Nosotros lo que enfocamos esta ley es que vaya hacia la participación del sector privado, hacia la participación del ciudadano. Y entonces, el día D+1, nosotros tenemos que contar con PDVSA. No tenemos otro instrumento a mano y por eso tenemos que contar con él. Pero ¿qué requiere PDVSA si quiere mantenerse y quiere ser un actor en esto? Y el sector político lo tiene que entender, tiene que redimensionarse, tiene que reestructurarse. Y para eso, bueno, hay una serie de tareas que hay que hacer cuando una empresa, como dicen los americanos, cae en Chapter 11. Y cómo una empresa se tiene que reestructurar para poder sobrevivir. Y cómo una empresa se tiene que redimensionar para poder tener los activos que le puedan garantizar productividad y aquellos que no pueda atender, disponerlos para que otro más eficiente los pueda hacer. Y además es muy importante, como hemos visto, el capital, los ingresos que necesita Petróleos de Venezuela para sus inversiones, el dinero que la necesita, no va a venir proveniente del gobierno venezolano, que tiene que atender a la crisis social. Entonces, esto es el enfoque que nosotros le hemos dado a la ley, que es, si es abierta para todo el mundo. Y si estamos buscando eficiencia, es eficiencia para todo el mundo. Y si la empresa estatal quiere participar en este negocio por una decisión, obviamente, política, bueno, pues tiene que hacerlo de esta manera. Si no, va a ser muy difícil, porque además el venezolano va a tener la capacidad de poder comparar resultados entre lo que significa PDVSA y lo que significa el sector privado y los aportes que le va a hacer a la economía. Un punto para mí muy importante, y ya con esto creo que cumplo con el racional que nosotros le hemos dado a todo este trabajo, es que en esto
y es un tema muy importante para Venezuela, es cómo los venezolanos, cómo los ciudadanos participamos, cómo los ciudadanos nos sentimos dueños de la industria petrolera, no con el eslogan del petróleo es del pueblo, porque aquí nadie, yo creo que ya se cree ese cuento, nadie se cree ese cuento. Entonces nosotros tenemos que desarrollar mecanismos, formas, instrumentos, vehículos para que haya acceso del ciudadano a la propiedad de la industria petrolera venezolana, que se desarrollen instrumentos de ahorro y de inversión, que los fondos de pensiones que hoy los viejitos en Venezuela no tienen porque están quebrados, puedan ser participantes en apoyar con el negocio petrolero y hacer que tengan un rendimiento. Hay que estimular a la pequeña y a la mediana empresa y por eso la gasificación es importante y el crecimiento hacia adentro es importante. Un tema que no podemos dejar de olvidar y que además es crítico también para PDVSA es el tema laboral. En PDVSA hay más de 120.000 personas trabajando. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Les vamos a buscar oportunidades para que puedan desplazarse hacia trabajos en otros sectores que sean remunerados. Eso es parte de la tarea. En definitiva, es la condición de vida de los ciudadanos. Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí. Y Emilio, al final, bueno, si nos da tiempo, hablo de una reflexión, porque el mundo político, y en estos momentos tan críticos para Venezuela, si hay algo que tiene que lograr en consenso, y si hay algo que el país exige que se haga de manera acorde con los intereses de la nación, es este tema. Las posiciones particulares de uno y de otro no funcionan. Aquí lo que va a funcionar es que todo el país esté detrás de un instrumento de este tipo para que Venezuela salga hacia adelante, que es el norte que todos queremos. Muchas gracias, Juan. Creo que tu intervención fue muy clara. Lo que es importante es que seamos competitivos, porque no solamente tenemos la competencia tradicional de países petroleros de la región, sino que ahora además tenemos la inmensa actividad que se está llevando en Guyana y las condiciones que están dando ellos a las empresas. Pero lo que hay que destacar, sí, Brasil también, pero Guyana tiene unas condiciones, yo creo que sumamente atractivas, ¿no? Pero Venezuela tendría ventaja sobre ellos porque creo que ellos es básicamente costa afuera, ¿no? Y eso siempre es una operación costosa, ¿no? Pero el país lo vamos a recibir ¿cómo? Vamos a recibir un país quebrado y endeudado. Y el Estado no tendrá mucho margen para invertir, porque eso hay que verlo. Vamos a recibir un país con una deuda, la que se tiene registrada, que está en el orden de los 350 o 370.000 millones de dólares. Y la que está encubierta, no sabemos de qué tamaño es. O sea que vamos a tener no solamente una necesidad, sino que no tenemos la capacidad para dinamizar la empresa petrolera como la tuvimos en el siglo pasado. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Domingo Marcy-Cobrete, que es doctor en ciencias de la Universidad de Poitiers, en Francia. Ha estado activo en el sector de petróleo y gas por unos 46 años. Durante su carrera profesional estuvo 25 años en PDVSA, donde ocupó distintas posiciones ejecutivas y de dirección en refinación, mercadeo, asuntos públicos, gas, exploración y producción. Fue presidente de PDVSA Gas y vicepresidente de Petróleos de Venezuela desde el 2001 y se ha desempeñado como consultor con Arthur Andersen y Deloitte Touche y asesor en negocio de CNPC de China y Tochu Corporation de Japón, Hyundai Engineering de Corea y otras empresas del sector de los hidrocarburos. En la actualidad es director del grupo financiero y de seguros State Trust en Estados Unidos y director de Atlántica de Seguros en República Dominicana. Tiene la palabra, Domingo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Emilio. Gracias a todos por su asistencia a este programa. Como mencionó Juan, el petróleo ha sido por 100 años la palanca de transformación de nuestra sociedad, pero no necesariamente un impulsor del crecimiento y la calidad de vida de los ciudadanos. Es por ello que como telón de fondo de este conversatorio yo quisiera invitar a toda la clase dirigente, empresarial, al sector financiero, al petrolero y al político del país a mirar con atención los retos que enfrentamos en el contexto petrolero, el futuro que se avecina, las transformaciones del mercado, la transición energética en marcha y ver con lentes distintos a los usados en el pasado y presente el futuro de nuestra industria petrolera
abandonando el rentismo como modelo y ver la industria hacia adentro. Esto es cómo hacer de los hidrocarburos el motor de desarrollo y el crecimiento sostenido de otros sectores de la economía y la sociedad como un todo. Esta lámina la voy a pasar rápido, solo que quiero destacar que por paralelismo, en los años 80 tuvimos una situación que superamos, ¿verdad? Que fue creada por la desinversión de la reinversión, de la reversión, el apetito fiscal del accionista que implantó el llamado valor fiscal de exportación y la caída de los precios. Sin embargo, el descubrimiento del norte de Monaga en esos años y la apertura petrolera, pues crearon de nuevo el crecimiento y entramos al periodo de la revolución, que no voy a referir a él, pero todos sabemos de una caída vertiginosa que se acentuó con las sanciones y ha llevado al país a una producción de aproximadamente 700.000 barriles. Y lo que sí creemos es que esta tragedia que afecta a toda la sociedad puede ser superada usando de nuevo el sector de los hidrocarburos como palanca de crecimiento, pero con un cambio en el modelo de desarrollo. Ello puede llevarse a cabo mediante una visión distinta y con la explotación, obviamente, de nuestras reservas de petróleo y gas. En la lámina siguiente, y les pido que le pongan más atención a las dimensiones que al cuantitativo de los números, vemos las reservas de petróleo y gas. Estas reservas son grandes, son importantes, pero cuando vemos la actividad real de los negocios de PDVSA, la conclusión es que la base de recursos no se está aprovechando y perdemos la oportunidad de crear riqueza. Y todo ello está motivado por el modelo político del Estado empresario, operador y controlador, la ausencia de mantenimiento y la desinversión en la producción propia y la de los proyectos conjuntos. Más aún, el 42% de las reservas de crudo y el 37% de las reservas de gas se encuentran en áreas donde los privados están presentes, indicando que la mayor parte de las reservas están bajo el esfuerzo propio de Petróleos de Venezuela. Entonces, nos cabe la pregunta, si no hemos podido crear riqueza con estas inmensas reservas, ¿qué debemos hacer para cambiar el rumbo? En la siguiente lámina, que llamamos el racional de este problema, tratamos de abordar el problema de la lógica. Tenemos inmensas reservas, como hemos dicho, pero subexplotadas y muy improductivas, donde todo el control de la propiedad a lo largo de la cadena de valor es del Estado. Pero lo cierto es que el Estado tiene una inmensa deuda con los ciudadanos, que es su prioridad saldar. Hablamos de la inmensa deuda financiera, comercial, restablecer la calidad de la educación, la infraestructura física y de servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Luego, teniendo esta prioridad, el Estado obviamente no tiene recursos para financiar la explotación de nuestras reservas de crudo y gas. Entonces, ¿qué hacer entonces? Pues lo obvio, cambiar el modelo político y económico. Este cambio viene dado por establecer instituciones sólidas que generen confianza, eliminar el enjambre de leyes y decretos que tienen paralizada la actividad y aprobar un nuevo marco legal y fiscal que incentive y promueva la inversión privada, refuerce la gestión regulatoria y dar con ello la seguridad jurídica que se requiere. Así las cosas, y abierta legalmente toda la cadena de valor a la inversión privada, da nuestra ventaja competitiva y el acceso a los mercados, el inversionista privado podrá disponer de un ambiente propicio, de reglas claras e iguales para todos, lo que permitirá la afluencia de recursos financieros, humanos y operativos necesarios para la generación de riqueza. De aquí que es de mucha importancia la claridad de las estrategias que se propongan para que el país envíe los mensajes correctos. En una primera estrategia, en la próxima lámina, podemos ver que una primera estrategia, y quizás la clave y más importante, es el redimensionamiento de petróleo de Venezuela, para lo cual debemos comenzar con el regreso a lo que fue su core business. Ella debe regresar a lo que fue a su core business, delastrándose de las operaciones que aún mantiene y que no le son propias, y la venta de los activos innecesarios. Adicionalmente, PDVSA tendría que reducir su participación accionaria en las empresas mixtas a un nivel minoritario, lo cual implica la cesión del control del negocio y de las operaciones. La participación accionaria que PDVSA ceda sería para saldar deuda donde exista y para disponer de los recursos necesarios para financiar su alícuota de gasto e inversión con la cual termine.
Un proceso similar de venta de participación se haría con los activos hoy manejados exclusivamente por el esfuerzo propio de PDVSA. Esto brindaría la posibilidad de una rápida reactivación mediante una gerencia efectiva, transparente y profesional de los activos. Quiero enfatizar que ni en la nueva ley orgánica de hidrocarburos ni nosotros hemos propuesto la privatización de PDVSA, pero sí estuvo siempre en nuestra visión la máxima participación del sector privado, como lo refleja el proyecto de ley, para un aprovechamiento habido de los recursos de los hidrocarburos en busca de desarrollo económico y social y la máxima creación de riqueza. Este proceso de redimensionamiento nos debe llevar a un esquema distinto de participación, con un mayor número de actores posible, no solo en producción, sino a lo largo de toda la cadena de valor. De aquí que fortalecer la institución reguladora debe ser una prioridad para propiciar la competencia y la creatividad, y en lo posible evitar la excesiva concentración de los activos en pocas manos. Para aprovechar nuestros recursos de hidrocarburos, mientras evoluciona la transición energética, se deben ofertar todas las áreas no exploradas, tanto en tierra como en costa afuera, en un esquema de riesgo para los terceros. Otro aspecto de interés es la producción de nuestras importantes reservas de crudo liviano, mediano y condensado, ya que esta actividad incrementaría la producción de gas asociado y diluentes requeridos para la producción de pesado. En el contexto de este proceso de redimensionamiento de PDVSA y la reestructuración accionaria de los negocios, será de importancia recuperar el tiempo perdido para establecer líneas bases en cuanto al cuidado del medio ambiente y exigir los saneamientos pasados y futuros en términos contractuales. Igualmente no se puede perder de vista el compromiso para cumplir con las exigencias de cero neto en las emisiones de CO2 al ambiente. Otro sector de gran importancia y destruido, obviamente, como todos sabemos, por la falta de mantenimiento, la escasez de recursos humanos calificados y el soporte tecnológico, es el sector de refinación. Venezuela tiene una capacidad instalada de 1.3 millones de barriles de procesamiento y en el pasado pudo operar con factores de hasta 96%, generando gasolina y destilados de alta calidad. Esta operación fue vital en la composición de nuestra cesta de crudo y productos para la exportación. Recuperar el sistema requiere de cuantiosas inversiones, con estimados de al menos 10.000 millones de dólares solo para alcanzar los niveles tecnológicos y de procesamiento que tuvimos en el año 2002. Sin embargo, el sector evoluciona y la tendencia mundial es ir hacia la producción de petroquímicos buscando mejorar los márgenes con mayor rentabilidad, por lo que la actualización de nuestro sistema de refinación en esa dirección requiere de mayores inversiones para nuevas plantas de procesos e hidrotratadores. En Puerto La Cruz tenemos un proyecto inconcluso que debe ser terminado y exigirá de al menos 3.000 millones de dólares más de la larga lista de dinero que se requieren como recursos. Asimismo, en Amuay y Cardón existen cuantiosos volúmenes de coque que hoy representa un pasivo ambiental muy grande y que ha sido acumulado en los años de operación y que el sistema bajo condiciones operacionales normales generará mucho más. El procesamiento de este coque requerirá de inversiones para su gasificación y la producción de gas de síntesis, que será útil para la producción de combustible sintético e hidrógeno. Igualmente, en línea con la estrategia de cero emisiones de CO2, las emisiones de gases a la salida de la chimenea deben ser capturadas, almacenadas y tratadas, lo que representa mayores inversiones que se unen a la larga lista anunciada. Estos recursos, obviamente que no existen, y esta área será una de las más relevantes para promover y negociar la participación privada internacional. Finalmente, voy a referirme a las oportunidades que ofrece el sector gas, quien representa una de las más importantes palancas de desarrollo hacia adentro con las que cuenta la industria petrolera. La producción del norte de Monaga y Anaco han sido los platos fuertes de producción de gas en Venezuela. Sin embargo, estas áreas, con largas historias de actividad operacional, han caído en producción significativamente por agotamiento natural y por mala gerencia. Un riguroso análisis técnico del norte de Monaga es necesario para determinar la conveniencia o no de ser desinflada y de esa manera hacer planes de explotación en función de las necesidades del país en generación eléctrica, siderúrgica, industriales y domésticas en general.
La expansión de este negocio del gas y su potencial en el crecimiento económico del país, aún estando legalmente abierto a la inversión, ha estado limitado en su desarrollo por la ausencia de una visión de país y de una regulación adecuada, la participación innecesaria del Estado en los negocios y la ausencia de una política de precios y tarifas que incentive al productor, todo ello limitando su desarrollo. Una estrategia fundamental es la completación de las redes de transporte, distribución y comercialización. La próxima lámina, Juan. La completación anterior. La completación de estas redes que lleguen, estas son redes de transporte actualmente, pero hay que completar las redes que sean de distribución interna en todos los estados, de todos los estados, y llegando a la ciudad, que se completen las redes de comercialización dentro de la ciudad, de tal manera que este es un negocio que puede crear muchísimo empleo. Además de eso, puede liberar líquidos del gas natural que se queman en las plantas termoeléctricas y ser un motor muy importante para el crecimiento económico. En síntesis, el desarrollo del negocio del gas requiere de una mayor participación del sector privado y un cambio total del rol del Estado. Juan, cámbiala. Y un cambio total del rol del Estado, dejando obviamente lo que es la producción del hidrocarburo, el transporte, la distribución y la comercialización del producto en manos de los privados, y el Estado tomar simplemente el rol de ser un promotor y generador de políticas que garanticen la rentabilidad en toda la cadena. En resumen, la recuperación de la industria petrolera representa un reto difícil, pero su reestructuración y redimensionamiento de PDVSA y la mayor participación privada brindará muchas oportunidades para generar riqueza. En esta lámina final la resumo y dejo al libre pensamiento todo lo que podamos hacer en la recuperación económica y social de Venezuela con un nuevo modelo político y un nuevo paradigma, la máxima participación del sector privado. Dejo a Ramón Castro, que va a completar con el mercado interno. Muchas gracias, Domingo. Pero una cosa que tú lo mencionaste, pero que hay que hacer mucho énfasis, es que el tiempo juega contra nosotros por los cambios que se están imponiendo en el mundo para promover las energías limpias. Y de ahí la importancia del gas, que es fundamental en esos cambios, pero bueno, aunque no sabemos cuánto... El país tiene una ventana para poder participar con los hidrocarburos en un periodo suficientemente apropiado, siempre, pero hay que moverse. Hay una ventana para participar. Sí. Claro. Bueno, entonces ahora le voy a dar la palabra a Ramón, que va a cerrar el evento. Que ya, un momentico. Ramón es licenciado y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en Defensa Nacional del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Venezuela. Tiene diversos cursos de especialización en universidades extranjeras y es especialista en el área de mercadeo y asuntos públicos. Por 35 años ha estado en variadas posiciones y empresas de la industria petrolera hasta ocupar la presidencia de Deltaven y jubilado en 1999. Presidente de la Corporación Consultora del Petróleo de la Universidad Central de Venezuela de 1999 al 2009, consultor independiente de marketing y petróleo de 2009 a 2020, profesor emérito de la Cátedra de Mercadotecnia de la Escuela de Administración y Contaduría y de posgrado de Administración de Hidrocarburos de la Universidad Central de Venezuela. Tienen la palabra, Ramón, para cerrar el evento. Muchas gracias, Emilio y Analítica, y por la participación, por la oportunidad de participar aquí. En verdad que el esfuerzo que se hizo por todos para hacer esta ley fue pensando en Venezuela sin color político, en lo que pensábamos que era mejor para el venezolano para obtener la satisfacción de sus necesidades y mediante la utilización del petróleo. Si hay alguna parte de la industria petrolera por todos conocida, es el mercado interno de hidrocarburos, porque en verdad el mercado interno es la cara visible de la industria petrolera. El mercado interno es lo que nosotros vemos. Dame oportunidad para compartir,
César. César. César, compartir pantalla. Ya tiene. Ya la tiene. Ok, ya. Un momentico que resulta que aquí ya. Apareció algo, ¿no viste? Y se No, fue. sí, pero es que tengo que irme a la parte de arriba y no ha querido volver la parte de arriba. Yo les decía que en la parte relativa, ya, César tiene tu ahí presentación. estoy. Yo les decía que el mercado interno es la cara visible de la industria petrolera y cada vez que oigo hablar de la parte de la privatización, de que hay que ir hacia privatizar y se vuelve a hablar con la palabra, bueno, en el mercado interno todo está estatizado. La ley de 2008 reservó al Estado venezolano todas las actividades de comercialización. Lo que quiere decir que quienes están comercializando hoy en día, en teoría y en la práctica, están ilegales, porque todo está reservado al Estado y ya les voy a ir explicando lo que eso significa. Pero lo que pasa es que me está yendo hacia atrás. Bueno, no hay problema. Déjame ponerme aquí entonces. No me está agarrando la página de presentación. Todo está estatizado y al estar todo estatizado es muy difícil satisfacer las necesidades del mercado interno. Veamos un poco aquí esta lámina de la demanda de productos en Venezuela desde el 1998. Aquí podemos ver que Venezuela llegó casi a 831.000 barriles de Señor de Ramón, producción. todavía no se Sí. está compartiendo su pantalla. No se está compartiendo. No. Perdona, déjame entonces ¿Tú volver la tienes, César? No, es que no le va a dar por aquí, perdón. Ok. Aquí tienes ahora está compartiendo, César. No. Qué broma. ¿Cuál tienes tú allí ya, güey? Juan la tiene. ¿Cuál la Sí, puede pero poner? no te está entrando ya. Espérense un segundito nada más. Ahora sí. Ahí. Ya están. Ahí la tiene. Ok. Déjame buscarse. Ese. No, la tenías ya, Juan. Ahí está. Ok, aquí vemos la demanda de productos en Venezuela y ahí podemos observar de que Venezuela llegó hasta 831.000 barriles de producción, de venta en el mercado interno de hidrocarburos. Y a pesar de que allí en esa cifra también es opaca, porque todo hay una gran opacidad. Ahora sí hay una caja negra donde no se sabe lo que se vende ni cuánto es lo que en Venezuela realmente está consumiendo. Pero sin embargo, con cifras que se tienen a través de la OPEP, y no necesariamente son verdad, porque hay una gran parte producto del contrabando, producto de unas malas cifras asignadas, pero llegó hasta 831.000 barriles. Para hoy en día estar en 240.000 barriles. Es una caída del 70% de la demanda de productos. Hoy en día en Venezuela se está vendiendo el petróleo, la gasolina, aproximadamente a $0.30 por litro. A pesar de que en los Estados Unidos, pues a nivel, se está vendiendo alrededor de $1 por litro, sin tomar en cuenta el impuesto que allí se paga. Pero quizás de aquí lo más importante que hay que destacar es que en los 20 años del 2000 al 2020, Venezuela destinó 2.000 millones de barriles al mercado, a la gasolina solamente. 2.000 millones de barriles se fueron allí. Eso equivale a 100.000 millones de dólares en estos 20 años, los cuales fueron un subsidio y que se perdieron totalmente en el mercado interno y que se fueron al exterior y que se fueron dilapidando, mal aprovechamiento de esos recursos. Hay que ver lo que son 100.000 millones de dólares. La siguiente lámina. Veamos un poco lo que es el sistema de comercialización local y lo que se puede hacer
en ese sistema de comercialización local, de acuerdo con la ley. Es perfectamente viable de que exista una libre competencia en la refinería. El que quiera refinar va a poderlo hacer, el que llegando a acuerdo con las refinerías existentes aquí o trayendo su producto desde afuera. Dale a la otra. Es perfectamente factible tener una competencia utilizando los poliductos, utilizando los tanqueros que puedan venir a Venezuela. Al igual que es perfectamente factible tener competencia en las plantas de suministro que existen en el país. Igual que en el transporte secundario, los camiones que fueron totalmente estatizados por parte de la ley del 2008, y ahí está el problema que tenemos con el transporte de hidrocarburos en todo el país. Las estaciones de servicio, ya vamos a hablar un poco de lo que ello significa, puesto que estas estaciones de servicio hoy en día que han sido disminuidas y tienen una tremenda oportunidad para el desarrollo del país. Al igual que los puertos y aeropuertos, ya que Venezuela puede convertirse en el proveedor seguro de Sudamérica por su ubicación geográfica, al igual que el mejor proveedor debería ser Venezuela en el Caribe, en el tráfico hacia Europa, desde Europa, a través del Canal de Panamá, y en el tráfico hacia el norte, hacia Norteamérica. Eso era lo que nosotros teníamos pensado utilizar con los productos venezolanos para venderlos en las instalaciones dentro de Venezuela y en sitios como Bonaire, donde era un puerto de abastecimiento de bunkers. Obviamente, todo eso es para satisfacer las necesidades de los consumidores, quienes deben de ser de nuevo consumidores y no usuarios, como llaman hoy en día, porque el usuario le dan lo que le quieren dar, al consumidor le dan lo que él necesita, y eso es lo que el venezolano quiere que le den, exactamente lo que necesita. Vamos a la próxima lámina. Obviamente, todos estos productos energéticos y no energéticos va a ser posible comercializarlos en Venezuela totalmente en libre competencia, de acuerdo a lo que establece la nueva ley. Yo les decía la realidad de que nosotros éramos un proveedor seguro en el mercado internacional para suministrar búnker, combustible de aviación, y también, obviamente, todas las corrientes de refinería van a poder ser compradas y vendidas. El GLP, que hoy en día es básicamente el único producto que tiene el venezolano para poder cocinar en los cerros de Caracas, en los cerros de toda Venezuela, las clases populares, eso tiene que perfectamente masificarse y llevarse a su distribución en todos los canales de distribución, al igual que la calidad de los lubricantes venezolanos. Finalmente, bueno, yo quisiera decirles también algo, que por ejemplo, la construcción de estaciones de servicio. Venezuela necesita ahorita mínimo unas 1.000 estaciones de servicio. Eso generaría 42.000 puestos de trabajo. Eso equivale aproximadamente a 4% del PIB. ¿Y para qué son esas estaciones? Para satisfacer las necesidades, para que la gente tenga el combustible donde lo necesite, para que encuentre el gas donde lo necesite, y en libre competencia totalmente. Quizás le voy a dejar un momento final de reflexión, que es que todas las acciones tienen que orientarse hacia un establecimiento de sistema de libre competencia en el mercado interno. Y quizás una reflexión final es que cuando uno habla de privatización, uno está diciendo una palabra que es absolutamente correcta, pero esa palabra ha sido estigmatizada. Quizás es mejor hablar de una palabra mucho más amplia, que es lo que hay que hacer en toda la industria petrolera. Hay que desestatizar las empresas. Hay que desestatizar el sector petrolero venezolano. Hay que permitir la libre iniciativa para poder satisfacer realmente las necesidades de la población. Gracias, y vamos entonces pues a las preguntas. ¿Aló? Emilio. El que está pendiente es Emilio. Sí, ya vi. Muchas gracias, Ramón, que me parece bien interesante lo que has dicho. Lamentablemente el tiempo se nos está acumulando. Primero quiero leer algunas preguntas que han hecho
que han hecho en el panel. Una, por cierto, para todos ustedes, que la hace Gustavo García, que los está viendo, y pregunta si será posible que circulen por este medio a través de Analítica ese proyecto de la ley de hidrocarburos aprobado por la Asamblea Nacional en 2015. Podemos encontrar después con ustedes un mecanismo para podérselo hacer llegar a la gente, porque creo que parece mentira que no todos están en conocimiento de eso. Después tiene un comentario de Iván Lara Sánchez. Dice, feliz tarde, soy Iván Lara. Un comentario. Tal como hemos trabajado con esta ley, estamos trabajando con el fortalecimiento de otros sectores, nueva ley de minas, nueva ley de servicio eléctrico, nueva ley de energía renovable, nuevo planteamiento en la ley del impuesto sobre la renta en materia de oil and gas, y todas para el fortalecimiento de otros sectores de producción nacional. Gracias y saludos. Y aquí hay una pregunta un poco más polémica de Ali Vivas. Dice, la reserva de crudo de 303 son millones de barriles, o sea, porque MMBS, permíteme que no sea un técnico petrolero, pero ¿cuál es la denominación exacta para son miles, millones de barriles? Son 303 miles de millones de barriles. Miles de millones de barriles, sí. Pero como mencioné, no hay que tomar en cuenta lo cuantitativo de los números de esa lámina. Era más importante pensar que las dimensiones puede ser menos o puede ser más de eso. Son muy grandes. Voy a terminar con el comentario que hace Ali Viva. Después voy a escoger algunas de las preguntas que tengo para darnos un tiempo, para no alargarnos en exceso, porque yo tengo ya la experiencia de que los foros tienen que estar dentro de cierto límite. Todavía podemos utilizar unos 15, 20 minutos, pero no más. Dice, la reserva de crudo de 303 millones de barriles, millones de miles de barriles, no es cierto. Eso es que el factor de recobro del 20% para todos los bloques de la FPO es un absurdo. Los técnicos de yacimiento sabemos que está por el orden de 130. Bueno, entonces vamos a ver un poco en algunas de las preguntas que teníamos establecidas. La primera pregunta para ti, Ramón. ¿Por qué es necesario, para contestarla de manera muy breve, muy directa, ¿no? ¿Por qué es necesario desestatizar las empresas del Estado venezolano? Fíjate, porque es que las empresas del Estado son empresas que tienden a la sobreinversión, porque el dinero del Estado no le duele a nadie. Entonces ellos pierden el concepto de la rentabilidad. Tienden al sobregasto. ¿Por qué? Porque hacen erogaciones en actividades que no les son propias. Ahí está el caso del petróleo de Venezuela en todo lo que hace. A nadie le importa los gastos en que se realizan. Tienden al subsidio, porque el accionista confunde partido con gobierno. Las juntas directivas de las empresas del Estado que toman las decisiones no son las que pagan las consecuencias. Todo lo que hicieron las empresas en las empresas del Estado durante todos estos años, ya nadie se acuerda de quiénes fueron los presidentes, qué fue lo que hicieron, esas juntas directivas, lo que comprometieron. No, a ellos no les importa, porque cuando toman las decisiones y después cuando vienen las consecuencias, ellos no están presentes. Y finalmente, mira, como las empresas del Estado son del dominio público, tienden a protegerse haciendo unos sistemas burocráticos que al final las paralizan. Entonces, las empresas del Estado no tienen razón de ser hoy en día. Esos son criterios del siglo pasado, las empresas del Estado. El Estado debe dedicarse a las satisfacciones propias de la población, como son satisfacer las necesidades de educación, de seguridad, de salud. Esas son las funciones que le son propias y no el Estado empresario, como hemos hablado aquí. Y por eso es la importancia de desestatizar, porque eso es lo que en el mundo va a ir. Bueno, perfecto. Ahora, Juan, ¿cómo ayudaría este nuevo concepto a la recuperación del país? ¿Permitiría la diversificación de la economía nacional? Bueno, yo creo que ese es el fundamento, ¿no? Hemos dicho que el aporte que puede dar el sector petrolero en su pico histórico fue del 35% al PIB. Si nosotros queremos que la economía crezca, tiene que haber otros factores económicos que estén coadyuvando a esto. Y por ejemplo, en la gasificación nosotros tenemos una oportunidad importante que tiene que ver con el uso industrial que se le puede dar al gas, con las empresas que se conectan de manera horizontal y vertical con el sector del consumo del gas, como por ejemplo la fabricación de cocinas. El caso de Colombia es muy típico de ver, puesto que allí hay una gasificación importante
el sector que le brinda servicios a las familias para que utilicen y consuman el gas también genera empleo y actividad económica, y además de eso, bueno, mejora la calidad de la vida de la gente. Yo creo que el tema del costo de la energía a futuro que tengan que pagar las empresas para sus procesos de transformación, para Venezuela eso se va a convertir en una ventaja competitiva, y por eso el factor multiplicador y diversificador de los hidrocarburos va a ser muy importante, con el objetivo precisamente de no depender única y exclusivamente del ingreso petrolero. Domingo, ¿ustedes han visualizado lo que puede ser las dimensiones de maximizar la participación de los privados en la industria petrolera nacional? Bueno, digamos que un cálculo de esas dimensiones, no, pero cuando tú ves que Petróleos de Venezuela se redimensiona y cede participación, obviamente lo que hemos dicho antes, la ineficiencia en la explotación de los recursos y la ineficiencia en los otros sectores de la cadena de valor, se va a revertir. Y entonces vamos a tener una industria de nuevo creciendo, lo cual obviamente va a generar empleo, mayor cantidad de productos, el mayor volumen de productos. El Estado podrá recuperar por regalías e impuestos mayor cantidad de dinero. Entonces, obviamente, ese tema del gas, que te va a crear muchísimo empleo y que se van a construir redes a lo largo de toda la nación para llevar el combustible a las casas. Hay un redimensionamiento completo de la industria petrolera, va a favorecer el crecimiento del país, sin duda. Ok. Ramón, te voy a decir, para cerrar, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué se requiere además de una nueva ley para lograr interesar a los inversionistas privados, y cómo se fijarían los precios con la nueva ley de mercado interno? Mira, la participación del sector privado es clave y solo se va a lograr si existen reglas claras para todos, estables en el tiempo e iguales para todos, pero a la vez ese rescate de la confianza no bastan las leyes. Hace falta, para tener la confianza, hace falta cumplir con los compromisos sociales. Hay que cumplir con los compromisos internacionales. Hay que cumplir dentro del eje geopolítico en que nos movemos. Hay que cumplir dentro de la propia, del propio país con lo que está pidiendo la población. Hay que atender la seguridad alimentaria de esa población. Si nosotros no tenemos un ambiente social donde podamos trabajar, donde las inversiones puedan obtener su recuperación, con reglas claras, estables en el tiempo, iguales para todos, no va a ser posible rescatar la confianza. Y esa confianza hay que tenerlo muy claro. No se decreta, hay que ganarla en el tiempo. En cuanto a la pregunta, ¿sí? Sí, no, sigue la pregunta porque nos quedan 6 minutos. En cuanto a la pregunta de la ley de cómo se fijarían los precios, lo que está planteado es una fijación de precios que permita al consumidor venezolano adquirir los productos, pero en unas condiciones de competencia y que no signifique una carga para el Estado venezolano. ¿Eso qué va a significar? Que el precio que va a venderse en Venezuela va a ser un precio sumamente atractivo, porque vas a tener el petróleo en Venezuela, con refinerías en Venezuela, con trabajadores venezolanos, y si alguien quiere traer el producto de afuera a un mejor precio, entonces no podemos castigar al consumidor obligándolo porque sea venezolano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una real competencia en cada uno de los canales de distribución, como existen en todas partes del mundo y como existe en Latinoamérica, porque también hay que quitarle el estigma de que el petróleo, como es nuestro, lo tenemos que dar para que se pierda en el tiempo, como se perdieron 100.000 millones de dólares en los últimos 20 años. Entonces, el precio va a ser un precio competitivo y que va a ser asequible al consumidor venezolano. Mira, entonces, Domingo, tengo dos preguntas para ti. ¿Qué se contempla en cuanto a regalías en ese nuevo marco fiscal, y si se justifica incluir en la nueva ley de hidrocarburos el sector gas,
si la ley de hidrocarburos gaseosos es reconocida como una buena ley útil para la inversión del sector privado inversionista. Mira, la primera, en cuanto a regalía, este es un tema bien importante y hay que tomarlo en cuenta conjunto con el concepto de el government take. Lo que la ley contempla o lo que tiene en su texto es que la regalía base será de 16 2/3, pero se prevé que en el reglamento de la ley se establezca un mecanismo que maneje los altibajos de los precios del mercado y que evite la discrecionalidad administrativa. De tal manera que lo que estamos planteando es una realidad flexible, ¿verdad? Dinámica en su esencia, pero que el mecanismo va a tener que ser definido dentro del reglamento. Y en cuanto al porqué de la inclusión del sector gas dentro de la ley de hidrocarburos, bueno, siempre creímos que era mejor tener un solo instrumento legal que incluyera conceptualmente todo lo que la ley de gas tiene. Ella es una muy buena ley en sí mismo. Sin embargo, dentro del reglamento de la ley de gas quedaron algunas pequeñas cosas que hoy se están viendo, como es el caso de un explorador a riesgo que descubre gas, pero también descubre crudo o condensado. El ministerio solo le permite que explote el gas. Él tiene que entregar el resto de los productos. Nosotros pensamos que cuando se explora a riesgo, el tipo asume todas las posibilidades y él debería contar con todos los productos que descubra. De tal manera que en una definición de gas no asociado, que la definimos nosotros por algunos parámetros en aquel momento, hoy si metemos la ley digamos, los elementos de la ley de gas dentro de la ley de hidrocarburos, como está abierto la cadena de valor al privado en toda su extensión, bueno, el explorador no tendrá el problema que hoy sí tiene cuando descubre gas y condensado. Entonces, ese es uno de los tipos de problemas que tiene el reglamento de la ley de gas y la ley de gas. Entonces, asumiéndolo todo como un solo instrumento legal, nos evitamos ese problema. Yo creo que la ley de hidrocarburos mejora en algunos aspectos todo el contenido de la ley de gas, que ya era bueno. Bueno, para cerrar, Juan, la última pregunta. ¿Por qué algunos no le dan importancia a la necesidad de un nuevo marco legal? Bueno, yo solamente quiero hacer una referencia más con la regalía porque me parece importante, ¿no? El proyecto de ley establece que las empresas a través de la ABH, que va a fijar una base para la regalía, en sus ofertas ellas van a competir. Y en consecuencia, en esa competencia puede haber un aporte mayor al Estado venezolano. Bueno, hay mucha gente que no quiere la ley. Yo la verdad que no entiendo la razón por la cual, porque actualmente nosotros tenemos una maraña que no nos permite las flexibilidades que hemos estado hablando, no garantiza ni da confianza. Nosotros tenemos que volver a acordar con los diferentes países del mundo acuerdos para protección de inversiones. Tenemos que establecer un mecanismo competitivo, puesto que ahora, 23 años después, lo decía Emilio al principio, tenemos nuevos actores en el sector petrolero. Ahí está el caso de Guyana. Quiero hacer referencia nuevamente al caso de Brasil, que va a ser y es un competidor importante. Nosotros tenemos la cuestión pendiente con Canadá, porque si se termina el oleoducto de XL, pues evidentemente Keystone vamos a tener una competencia y necesitamos establecer una base que le dé al inversionista la seguridad jurídica de las reglas bajo las cuales va a invertir. Y por lo tanto, una nueva ley satisface esa necesidad tanto para el país como para el inversionista. Aquellos que inclusive hoy en día digan que no hace falta una nueva ley, yo creo que más que demostrado en cómo ha caído la producción en Venezuela
y en cómo no hay una inversión fuerte del sector privado para reactivarla, y no solamente desde hace unos años para atrás, sino históricamente, pues yo creo que justifica ampliamente que tenemos que lograr ese cambio político, el cambio económico, apoyado en unas leyes que sustenten la base para que el inversionista venga a nuestro país, tanto el nacional como el internacional. Gracias a ustedes. Creo que ha sido un maravilloso foro. Nos extendimos un poco más de lo que hacemos normalmente, pero creo que el tema era tan importante que tenemos que seguir. Bueno, entonces muchas gracias por su presencia. Ya voy a hablar del próximo evento. El jueves 23 de marzo tendremos un foro llamado Filosofía con Niños. Es un evento organizado por Analítica junto con la Universidad Metropolitana, Fundamet, que es la fundación de la Universidad Metropolitana, con el apoyo de la Diócesis de Petare. Es un evento muy interesante en el que se ha establecido y se ha fortalecido la relación entre la Universidad Metropolitana y la comunidad de Petare. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias.